ese elemento. ¿Vale? Por defecto sí que os aparecerá pues una hora y fecha por defecto, pero luego se puede modificar. Luego entraremos más en detalle a la hora de capturar información. Vale, entonces, procedimiento para crear. Me comentan que si no coge el nombre del plano. Vale, el nombre del plano, aquí está poniendo título de plano. Y aquí está capturando un plano que pone sin nombre. ¿Por qué no coge el nombre del plano? Vamos a comprobarlo. Vamos a la categoría planos. Y el elemento está renombrado, o mejor dicho, numerado con el 03 y sin nombre. ¿Vale? Entonces, él ha capturado aquí sin nombre. Con la tecla F2 podemos renombrarlo y decirle, por ejemplo, que este es el plano 01 de este, que en este caso era distribución de planta. Le damos a aceptar y ahí nos capturaría ya el nombre del plano. Bien, perfecto. Vamos a ver todo el procedimiento de creación de este elemento de cuadro de rotulación. Vale, este vamos a cerrarlo. Vamos a nuevo, ¿vale? Archivo nuevo. Y si estuviéramos creando una familia nueva, ¿vale? También, o podríamos ver también el procedimiento largo. El procedimiento largo sería nuevo, familia, y dentro de familia buscaríamos, dentro de bloques de título, un bloque de título completamente vacío. ¿Vale? Podría ser seleccionar un A3 métrico, por ejemplo. Vamos a crear un formato A3, le daríamos a abrir, y eso por defecto ya nos está creando, utilizando la plantilla del bloque de título A3, ¿vale? Un elemento con estas líneas exteriores que están delimitando el tamaño del formato papel. Pero estas líneas, si vosotros quisierais, las podríais eliminar, cambiarle las cotas, ¿vale? Cambiar tamaños, etc. Este sería, digamos, el procedimiento largo. Pero es que resulta que en Revit hay un acceso directo, volvemos al proyecto, archivo, nuevo, ¿vale? Cuadro de rotulación. Vale, sí que es cierto, hay personas que me están comentando que como yo tengo un proyecto abierto, yo estoy viendo una interfaz de usuario distinta a la que vosotros tenéis. Vale, en ese caso vamos a hacer otra cosa. Voy a cerrar todos estos elementos. Vale, lo vamos a guardar. Y es posible que vosotros tengáis esta interfaz de usuario, que es la que vosotros veis cuando arrancáis el inicio de la aplicación. Vale, en este caso os tengo que decir que yo estoy utilizando la versión 2020 de Revit, ¿vale? Para que todos tengamos la misma interfaz de usuario. Entonces, en este caso, como os dije, aquí tendréis la parte de modelos, el editor de modelos o el editor de proyectos y el editor de familias. Venimos aquí a familias y le damos a nuevo. Nuevo, bloques de título, y seleccionamos, por ejemplo, el tamaño A3 métrico. Si quisierais utilizar cualquier otro tamaño, pues podréis utilizar tamaño nuevo métrico, aunque no hay ningún problema en elegir el A3 o el tamaño nuevo métrico. Esto realmente tienen todos la misma familia raíz, podríamos decir. ¿Vale? La misma familia maestra, lo único que estos están particularizados para esos tamaños. Y este sería podríamos decir, el elemento genérico. Vamos a seleccionar el A3, le damos a abrir, ¿vale? Y ya hemos abierto la plantilla del bloque de título de tamaño A3. ¿Hasta aquí habéis conseguido llegar? ¿Vale? Sí, sí, perfecto. Vale, perfecto. Vale, entonces, lo primero que podemos hacer una pequeña comprobación con una cota alineada. ¿Vale? Vamos a comprobar que tenemos ahí el tamaño de la A3.
Eso es súper importante. Es muy importante que cuando estéis modelando familias en Revit hagáis comprobaciones. 420 por 297. ¿Vale? A lo mejor a la hora de diseñar una familia, el modelar ese elemento en milímetros y con 3 decimales a lo mejor es demasiada precisión, ¿no? Con lo cual, en este caso, voy a restringir un poco esa precisión. Voy a utilizar las teclas UN para que aparezcan el cuadro de diálogo de configuración de las unidades de proyecto. Y en este caso, como realmente voy a estar utilizando prácticamente solo longitudes, voy a utilizar la longitud y a la hora de configurar la longitud, en este tipo de familias o en el editor de familias se suelen utilizar las unidades de milímetros. Y posiciones decimales le vamos a decir 0. ¿Vale? Si alguien quiere utilizar también la unidad, pues le puede agregar la unidad de milímetros para asegurarse de que a simple vista está detectando las unidades que estamos utilizando. Le damos a aceptar y aceptar. Vale. Luego, hay una cosa que tenéis que tener muy presente a la hora de diseñar familias, y es que estas familias, como luego se van a insertar en proyecto, es muy sencillo que luego se compartan entre usuarios. Con lo cual, cuando diseñéis una familia, siempre pensad en mente que la tiene que utilizar otra persona, la cual no sois vosotros, que sois los diseñadores y los desarrolladores de esa familia. ¿Vale? Esto es muy importante porque a lo mejor vosotros que creáis un parámetro o una variable y le ponéis una letra, por ejemplo, n, para representar un elemento numérico, pero luego resulta que otra persona no es capaz de entender para qué vosotros habéis creado ese parámetro n, ¿vale? Al no ser que invierta su tiempo valioso en producción para investigar qué está representando esa variable. Entonces, cuando creéis parámetros y variables, siempre creadlo lo más representativo posible, es decir, nombradlo lo más descriptivo posible, para que otra persona que pueda inspeccionar la familia pueda leer con facilidad la información contenida en ese elemento. Y sobre todo para que no genere confusión. ¿Vale? Recordad que las teclas son UN, que son teclas de acceso rápido. También lo tendréis disponible dentro de gestionar y unidades de proyecto. Vale, más cosas de esta familia. Lo primero que voy a hacer es guardar la familia. Entonces, archivo, guardar como, familia. Fijaos que la familia tiene una extensión RFA de Revit Family. Vamos a ponerle aquí el nombre de esa familia. Es decir, Argentin EA3. Vamos a desplegar las opciones donde aparece el número máximo de copias de seguridad que se van a crear mientras estemos modelando este elemento. ¿Vale? En este caso yo lo voy a poner en 1 para que no se me agreguen aquí demasiadas copias temporales del archivo de familia. Le vamos a dar a aceptar y guardar. Vale, hay quien me pregunta que cómo se encuentran los parámetros de acceso rápido. Vale, parámetros de acceso rápido los tendréis en archivo opciones y dentro de opciones vamos al apartado de interfaz de usuario y ahí tendréis las teclas de acceso rápido. Vale. Mucho cuidado porque aquí están todas las teclas de acceso rápido de toda la aplicación, es decir, de la parte del modelador de proyectos y de la parte del editor de familias. ¿Vale? Por algo
cuando ya empieza aquí el programa a ofrecerte un buscador es porque la lista va a ser bastante extensa. ¿Vale? Así que mucho ojo, jugad también con los filtros para poder acceder a las instrucciones y si no directamente en buscar. Bien, una vez tenemos ya el elemento que va a representar el tamaño papel, con esto simplemente ya podríais funcionar, ¿eh? Con esto, la familia que hemos guardado, ¿vale? La podríamos insertar en un proyecto. Os recomiendo que hagáis lo siguiente: archivo nuevo, proyecto, os creéis un proyecto con una plantilla arquitectónica y si no, da igual, sin plantilla, pero os recomiendo primero plantilla arquitectónica porque por lo menos habrán algunos símbolos de alzado y algunas familias que ya se habrán incluido de forma predeterminada por el simple hecho de utilizar la plantilla arquitectónica. Muy importante, aseguraos que estáis aquí creando un nuevo proyecto, le dais a aceptar y este va a ser el proyecto que vais a utilizar vosotros para testear vuestro cajetín del proyecto. ¿De acuerdo? Es decir, necesitáis algo donde hagáis pruebas. Y recordad que las pruebas, en este caso, son muy importantes para comprobar que todo funciona correctamente y luego no os llevéis sorpresas. Volvemos al cajetín. Entonces, en este momento ya tendríamos un elemento incluso preparado para poder funcionar. Lo que pasa es que obviamente no está capturando información. ¿Cómo cargaría este cajetín en mi proyecto? Tenéis dos vías disponibles. La primera vía, que sería la vía larga. Insertar, cargar familia y cargáis el cajetín A3. Le dais a abrir y ya tendréis el cajetín disponible. ¿Vale? Luego simplemente crearéis un elemento de plano y ahí aparecería disponible. Y si no, también tenéis esta vía, botón derecho, nuevo plano, cargar y cargáis vuestro cajetín A3. Y luego otra vía que viene también desde el propio editor de proyectos que te permite desde crear, bueno, realmente esta herramienta está disponible desde cualquier pestaña porque es común a todas las otras pestañas. Podéis venir aquí a crear, que es la primera, y te permite cargar en proyecto. Entonces seleccionáis cargar en proyecto y como solo hay un proyecto abierto, se cargará en ese que está abierto. Si tuvierais más proyectos abiertos, aparecería un cuadro de diálogo para que pudierais seleccionar en qué proyectos queréis que se cargue este tipo de familia. Aquí aparece un aviso, es normal este aviso, donde te dice que no es posible crear este tipo de elemento en la vista que tenemos abierta. Obviamente tenemos una vista abierta por defecto de vista en planta de nivel 1. ¿Vale? En este caso le vamos a dar a crear nuevo plano y como podéis comprobar ahí ya está cargado el cajetín en A3. Le damos a aceptar y ahí tenemos nuestro cajetín de A3. A este cajetín de A3 vamos a agregarle un texto, ¿vale? Con la herramienta texto para que podáis de alguna manera identificar que es ese cajetín de A3. ¿Vale? De hecho vamos a ponerle aquí cajetín A3. Vamos a pulsar fuera para aceptar el texto. Vamos a mover el texto aquí, por ejemplo, y lo vamos a volver a cargar en proyecto. Una vez volvemos a cargar, sobreescribimos la versión existente que había en este proyecto y aquí podemos ver cómo se ha vuelto a actualizar toda la información de esa familia. Entonces, esto va a ser de alguna manera el procedimiento que vamos a seguir para testear en proyecto cómo se está comportando la familia y en el editor de familias cómo vamos a hacer para agregar ciertos elementos. ¿Vale? ¿Puede repetir la primera opción? Sí, la primera opción que teníamos es creando un proyecto de ejemplo, ¿vale? Que en este caso es un proyecto vacío, yendo a insertar, ¿vale? Iríamos aquí a la pestaña insertar, cargar familia y tenemos que buscar la familia que ya hemos guardado. Pero obviamente, mucho cuidado con esto,
guardad primero la familia, si no, no la tendréis disponible. ¿Vale? Entonces, aquí lo que quiero que entendáis primero es que en el proyecto se ha cargado un componente que es ese componente de familia y eso ya se queda guardado en el proyecto para siempre, hasta que alguien lo elimine del proyecto. Pero esa familia siempre la tendréis disponible en el proyecto. Si desplegamos aquí la categoría familias, mucho cuidado que estamos dentro del proyecto, que nadie se me confunda con el editor de modelos o de proyectos y el editor de familias. ¿Vale? Mucho cuidado, porque las pestañas se están compartiendo dentro de la misma herramienta, ¿vale? O dentro de la misma ventana de trabajo. Este sería elemento de proyecto, este sería elemento de proyecto, pero estamos abriendo una vista de plano, y este sería el editor de familias. ¿Vale? Fijaos que la interfaz de usuario de alguna manera está mucho más simplificada, hay menos pestañas, ¿vale? Menos herramientas, menos elementos aquí en el navegador. Y el editor de proyectos es mucho más complejo, tiene más pestañas, más elementos en el navegador de proyectos. Así que mucho cuidado. Cuando una familia se carga en un proyecto, nos aparece aquí en la categoría familias y en este caso esta familia ahora mismo no sé dónde estará categorizada, entiendo que estará dentro de símbolos de anotación y ahí tenéis cajetina 3. Aún así existe dentro de familias una herramienta, botón derecho del ratón, buscar, y ahí puedo buscar una familia, esto es una 3, siguiente, y me llevaría al elemento que estoy buscando. Entonces ahí tenéis la familia disponible. Esta familia, si es una familia de componente, bueno, el A3 vacío no, que es, claro, encuentra el primer elemento de A3, ¿vale? En nuestro caso es cajetina 3. Lo que os quería comentar es que este elemento de familia ahora está disponible en el proyecto y si es una familia de componente se puede guardar como y la podríamos sacar del proyecto como una familia independiente, siempre y cuando sea una familia de componente. Si intentáis guardar de esta manera un muro, una escalera, un elemento que es familia de sistema, esto no está permitido, solo se puede a través del propio proyecto, ¿vale? Pero sí que se puede copiar entre proyectos, ¿vale? Eso sí que está permitido, con lo cual un muro de un proyecto con control C y control V en otro proyecto te podrías llevar la familia de sistema de un proyecto a otro. Entonces, al existir este elemento que se llama cajetín A3 con, es decir, este es el elemento de familia y aquí estarían incluidos los tipos, ¿vale? Por eso, si aquí, por ejemplo, vamos a un elemento de puerta, vais a ver la diferencia. ¿Vale? Aquí obviamente solo existe un tipo dentro de ese cajetín A3 que se llama de la misma manera que el elemento, ¿vale? Matriz, ¿vale? Que es la familia que estamos creando. En puertas, por ejemplo, puertas de una hoja, tendrías la familia puertas de una hoja, pero dentro los tipos de puertas de una hoja. Que estos tipos simplemente lo único que hacen es sustituir los valores de un parámetro, ¿vale? En este caso. Vale, entonces, cuando nosotros venimos aquí al editor de proyectos y le damos a cargar en proyecto, todo esto está funcionando en la memoria del ordenador, lo guarda en la memoria RAM, mucho cuidado, ¿vale? Porque es memoria volátil y si no guardamos y hacemos y utilizamos el procedimiento de archivo guardar, no se quedaría guardado. Pero sí que es cierto que si le dais a cargar en proyecto, volvería a cargar los parámetros y los elementos que tiene esta familia, incluso sin haberlo guardado, sin haber guardado esta familia, y lo sobreescribiría encima de este de aquí, cajetina 3, ¿vale? En este caso, por ejemplo, tiene este elemento texto, y aquí se hubiera sobrescrito en la misma familia, pero con las actualizaciones de información. Por ejemplo, en este caso, ha agregado el nuevo elemento texto. ¿Vale? Eso es importante que lo comprendáis. Vamos a seleccionar este texto y para eliminar un elemento,
¿vale? Lo seleccionamos con el botón izquierdo del ratón y tecla suprimir para eliminarlo. Vale, más cosas. Vamos a hacer ahora, o vamos a agregar elementos a este cajetín. ¿Vale? Vamos a agregar el margen con un elemento línea. Entonces, crear línea. Aquí tendríamos los estilos de línea disponibles. Vamos a utilizar el que viene por defecto de cuadros de rotulación, pero en caso de ser necesario, se pueden crear estilos de línea nuevos, ¿vale? Para incorporar a vuestro elemento. Aquí nos aparecería ahora o se nos activaría la herramienta para agregar un elemento en línea, ¿vale? Entonces, seleccionaríamos de qué manera queremos agregar ese elemento en línea. Fijaos, yo puedo agregar una línea, ¿vale? Continuar agregando líneas si tengo activada aquí la herramienta de cadena y luego ajustar los elementos de las cotas. Eso podría ser una opción. Fijaos también que en Revit normalmente no solo utilizamos un camino para llegar a una misma solución, sino que hay diversos caminos para llegar a la misma solución. Voy a volver a crear, pero ahora de manera más rápida. Le doy a línea y en lugar de seleccionar la herramienta línea, voy a seleccionar la herramienta rectángulo. Y a ese rectángulo, es decir, esto me permite insertar un rectángulo desde el punto inicial hasta el punto final que me pide de entrada al programa. O le puedo especificar un desfase, que también se podría hacer con la línea. ¿Vale? Puedo poner, por ejemplo, un desfase de 5 milímetros, intro. Lo interesante también de Revit es que te permite introducir las unidades de los elementos y te hace la conversión de manera automática. Esto para mí es una característica súper importante. ¿Por qué? Porque os va a quitar dolores de cabeza de que os equivoquéis a la hora de convertir unidades. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy necesitando 5 centímetros, le pongo 5 cm, intro, y automáticamente me lo convierte a la unidad que estoy utilizando en el proyecto. ¿Vale? Tanto con el sistema que estamos utilizando, el sistema métrico, como por ejemplo el sistema anglosajón. Si aquí le introdujéramos, por ejemplo, unidades en pies o en pulgadas, te lo transformaría a milímetros, porque nosotros le hemos especificado y le hemos configurado que vamos a utilizar esa unidad en este elemento. Bien, en este caso voy a utilizar 5 milímetros de desfase, intro, y punto inicial, punto final. ¿Veis que me está haciendo el desfase por la parte de fuera? Es decir, me está haciendo 5 milímetros de desfase, pero hacia el exterior. Pero yo no lo quiero hacia el exterior, lo quiero hacia el interior. ¿Cómo lo puedo solucionar eso? Con la tecla espacio lo volteo. Es decir, ahora hemos volteado el desfase, pero hacia el interior. Y manteniendo los puntos de referencia que hemos cogido al inicio. Es decir, el punto de referencia que sería el vértice, la esquina superior izquierda y la esquina inferior derecha. Intro. Y entonces ahora ya todos estos elementos podemos echar aquí una medida con esta herramienta. Fijaos que están a 5 milímetros de cada una de esas líneas. Es decir, hemos creado estas 4 líneas de golpe a 5 milímetros de distancia de los elementos del borde del papel. Ahora, yo quiero que el margen izquierdo tenga 25 milímetros, en lugar de estos 5 que veis aquí, que tenga 25. Entonces, en Revit existen unos elementos que se les llaman cotas temporales y cotas permanentes. Entonces, si seleccionamos un elemento, podemos ver cómo aquí aparece una cota temporal con referencia a los elementos más próximos. En este caso, sus elementos más próximos son esta línea en la parte izquierda y esta línea de aquí de la parte derecha. Estas referencias se pueden mover para referenciar a otros elementos. Fijaos cómo aquí aparece referencia de 5 milímetros en la cota temporal. Yo puedo hacer un clic encima del número y ponerle aquí 25 milímetros, intro, y automáticamente se me habrá desplazado la línea que había seleccionado 25 milímetros respecto a esa. Eso es una cota temporal.
Y una cota permanente, como aquí veis, son este tipo de cotas. Diferencias entre cotas temporales y permanentes. Las cotas temporales no se visualizan y las cotas permanentes sí que se visualizan. Luego, también hay que decir que a la hora de diseñar familias, las cotas no se van a trasladar. ¿Vale? Veis que aquí tenemos una serie de cotas, pero estos elementos visuales de cotas, simplemente por el hecho de que están en el editor de familias, cuando vosotros vayáis a un editor de proyectos, esas cotas no van a aparecer. Para que aparecieran, tendríais que ir a vuestro proyecto y en vuestro proyecto acotar. Y entonces ya aparecería, ¿vale? Con las unidades, obviamente, que hay en vuestro proyecto. Es decir, si este proyecto tiene configuradas las unidades con UN en metros, ¿vale? Porque estamos modelando el edificio en el proyecto, ¿vale? Entonces utilizamos ahí en el proyecto metros. Entonces aparecerá aquí esa cota en metros. Vale, a ver, estoy viendo que hay bastante gente que está un poco perdida porque ha perdido la conexión. Somos muchos, somos ahora mismo 197 espectadores y 3 panelistas, con lo cual 200 personas conectadas. ¿Vale? Entonces, estoy viendo que hay problemas, de que hay gente que ha tenido problemas para conectarse, con lo cual vamos a permitirnos hacer un pequeño repaso, ahora que ya prácticamente estamos todos conectados, de cómo hemos llegado hasta aquí, ¿vale? Sin entrar en detalles. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y así ya recogeremos a todos los que están pidiendo que repitamos el proceso hasta llegar al punto en el que estamos. ¿Vale? Entonces, os repito el proceso para crear este elemento de familia. Vamos a cerrar esta familia. Primero de todo, os he comentado que lo interesante es que vayáis a nuevo proyecto y os creéis un proyecto con una plantilla arquitectónica para testear el proyecto. Le dais a crear a nuevo, aceptar, ¿vale? Y ahí tendréis un proyecto nuevo para poder testear la familia. Luego, para crear la familia de bloque de título, vamos a ir a Archivo. En el mismo proyecto podéis seguir Archivo Nuevo, Cuadro de rotulación y seleccionáis vuestro cuadro de rotulación A3 métrico, Abrir. Eso puede ser una posibilidad. Muchos de vosotros puede ser que os encontréis con la interfaz de usuario en la cual aún no habréis iniciado ningún proyecto, etc. ¿Qué podéis hacer? Vamos a darle que no, luego lo recuperaremos. Si tenéis esta interfaz de usuario, podéis venir directamente a Modelos, Nuevo, ¿vale? Plantilla arquitectónica y creáis un nuevo proyecto. Y luego creáis un cuadro de rotulación. O si queréis crear directamente la familia, familias, nuevo, bloques de título, A3 métrico y le damos a abrir. ¿De acuerdo? Con eso ya tenéis la familia o la plantilla de familia creada por defecto. Archivo, guardar como, familia. Guardáis la familia, ¿vale? A3, este le vamos a poner V2, versión 2. Guardamos la familia. El que no haya creado un proyecto nuevo, para testearla, archivo nuevo, proyecto, plantilla arquitectónica. ¿Vale? Entonces, ahora lo que necesitamos es testear este elemento para comprobar que ha habido algún tipo de cambio o identificar que es esta familia. Vamos a hacer este pequeñito ejemplo con la herramienta texto. ¿Vale? Crear texto. Posicionamos donde queremos el texto. Vamos a ponerle ahí A3. Y aquí no tenemos que dar la intro, porque dando la intro simplemente agregamos saltos de línea. Tenemos que hacer un clic fuera del elemento texto.
y ahora sí que ya tendremos acceso a el texto. Con esto hecho, lo que hacemos ahora es cargar en proyecto. ¿Vale? Lo cargamos en proyecto, aparecerá el aviso y nos vamos a nuestro proyecto. Y en nuestro proyecto, para poder probarlo, tenemos que crearnos un elemento plano. Botón derecho en el plano, nuevo plano, y ahí tenemos la versión 2. Aceptamos y ya tenemos la versión 2. Ya hemos creado un nuevo elemento plano. ¿De acuerdo? Bien. Ahora simplemente lo que estábamos haciendo en la familia, vamos a cerrar aquí el nivel 1 para que no moleste. Lo que estamos haciendo en la familia es agregar ya los detalles, ¿vale? La familia ya tenemos creado, digamos, la parte fundamental de la familia y ya la tenemos cargada en un proyecto para poder testearla y poder probarla. ¿Qué vamos a hacer ahora? Agregarle los detalles, ¿vale? Y en esos detalles hemos ido a crear línea y nos hemos creado, ¿vale? En este caso, un elemento con desfase de 5 milímetros. Respecto a este punto y a este punto. Eso es lo que hemos hecho antes. Me vais a permitir que ahora lo vamos a crear de otra manera, porque hay muchas maneras de poder crear estos elementos. Fijaos lo que voy a hacer ahora. En lugar de este elemento rectángulo voy a seleccionar línea. Y con línea voy a introducir aquí un desfase, o mejor que línea, este de aquí, seleccionar líneas. Le vamos a poner aquí un desfase, 5 milímetros. Entonces, esto me permite seleccionar líneas de referencia y con el desfase que se creen líneas de la misma dimensión que esta de aquí a 5 milímetros de desfase. Paso por encima de esa línea, la selecciono y ya se creó la nueva línea. Quiero 5 milímetros también de este y 5 milímetros de este. Y ahora de este de aquí de la derecha quiero 25. Pues vengo aquí, le cambio 25, le pongo las unidades, intro, y ahora referencio esta línea. Fijaos que lo puedo referenciar tanto por la parte izquierda como, bueno, aquí en la parte derecha no aparece. Pero aquí, por ejemplo, este sí que aparece en la parte de arriba y en la parte de abajo. Este de aquí no sé por qué no aparece en la parte izquierda, debe ser un bug. Fijaos cómo este aparece en la parte de abajo. ¿Vale? Este, por ejemplo, no me aparece la de arriba, pero la línea referenciada sí que me aparece arriba y abajo. ¿Vale? Entiendo que esto es porque era... Mira, ahora sí que aparece, ¿vale? La parte de arriba, pero sin embargo la de abajo no. Eso tiene que ser un bug del programa. ¿Veis? Esta aparece la previsualización de la línea en la parte superior y si lo muevo un pelín hacia abajo, en la parte superior. A izquierda y derecha pasaría lo mismo. Lo único que aquí está ocurriendo ese bug del programa y no aparece. Entonces seleccionamos la parte derecha y ahora simplemente voy a utilizar una herramienta que también la teníais disponible en AutoCAD, que era el chamfer o el chaflán o algo así similar. En este caso se llama recortar, extender en esquinas y esto me permite recortar las líneas, es decir, lo que sobra de la línea. ¿Cómo funciona esto? Haciendo clic en los pares de líneas, ¿vale?, que quiero cruzar e intersectar y seleccionando la parte de la línea que me quiero quedar. Es decir, yo me quiero quedar esta parte de la línea y de aquí que me quiero quedar esta parte de aquí o esta parte de aquí. Fijaos, si yo quisiera la parte esta, seleccionaría esto y se perdería esta zona de aquí. Le voy a dar a cancelar porque lo que quiero es esta de aquí y esta. Y entonces me hace esa esquina. Y aquí lo mismo. ¿Vale? Distintas formas de conseguir el mismo resultado. Perfecto. Fijaos, le voy a dar a cargar un proyecto y cuando cargamos en proyecto lo que le vamos a decir es sobreescribir la versión existente. ¿Vale? En este caso sobreescribiría los elementos y en el de abajo no solo los elementos sino los valores de los parámetros que hay en la familia, porque una familia puede contener parámetros. Entonces le vamos a dar a sobreescribir la versión existente. Y fijaos cómo en mi proyecto se ha trasladado ya todo el elemento que hemos generado para el margen.
Vamos a continuar. Vale, habíamos dicho que esto es un A3, con lo cual este A3 va a ir plegado, ¿de acuerdo? Y para estar plegado, obviamente, cuando esté plegado va a ocupar el tamaño de un A4, ¿vale? En vertical, porque necesitamos que se pliegue y poder guardarlo pues, en una funda de plástico, encuadernarlo, etc. Entonces, si tiene que tener de aquí a aquí esos 21, lo que quiere decir que si esto está sumando 25, ¿vale? Vamos a cambiar las unidades con UN, porque hemos recomenzado un nuevo elemento, milímetros, 0 posiciones decimales, y vamos a ponerle también la unidad. ¿Vale? Entonces esto hace 25 milímetros y ¿qué nos faltaría hasta llegar a 210? Pues nos faltarían 185 milímetros, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ponerle una marca, crear línea a un desfase de 185 milímetros respecto a este elemento. ¿Vale? Me utilizo la herramienta crear línea, punto inicial, punto final este. ¿Vale? Ahí me está creando la línea del pliegue y aquí lo mismo. Escape, ¿vale? Para salir de la creación de la línea porque se está creando en cadena, punto inicial y el punto final. ¿Vale? Y en este caso se me estaba creando por la parte derecha, con lo cual eso no me interesa, le doy a la tecla espacio y me lo cambia a la izquierda. Tecla escape y tecla escape para que por defecto se seleccione la herramienta esta de aquí, modificar, que nos permite seleccionar elementos. Y este elemento lo seleccionamos y tecla suprimir fuera. ¿Vale? Con lo cual ya hemos agregado un nuevo elemento que es el que nos va a indicar el pliegue. Vale, más cosas. Más cosas. El cajetín. Vale, el cajetín en este caso va a ocupar los 185 milímetros, que coincidirán obviamente con pliegue, con esta marca. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y vamos a agregar los elementos, es decir, vamos a distribuir la información. ¿Vale? Yo lo que voy a hacer es abrir el proyecto de referencia para tener claras las medidas y agregar ciertos elementos. Entonces, empezamos de abajo hacia arriba, ¿vale? Una línea de 5 milímetros, 5, 15, 30 y 20. ¿Vale? ¿Cómo se agregan esos elementos? ¿Vale? El cajetín en el editor de proyectos, crear línea. Queremos una línea de 5 milímetros de desfase de aquí hasta aquí. ¿Vale? Ahí se ha creado la línea con los 5 milímetros de desfase. Ahora queremos otra línea que está a 15. ¿Vale? Una vez tenemos la primera ya trazada, esto es súper sencillo. Crear línea y en lugar de seleccionar una línea con punto inicial y final, utilizamos el seleccionar líneas. E introducimos a 15 esta línea, pero por la parte de arriba. ¿Vale? La siguiente, a ver en cuánto estaba, 30 y 20. Crear línea, referencia, 30 de desfase, por la parte superior, mucho ojo, y 20 por la parte superior. ¿Vale? Ya tenemos la distribución de líneas horizontales. Si tuviéramos verticales, pues continuaríamos con lo mismo.
Vale, dimensiones del cajetín que me estáis pidiendo. Esto simplemente es para practicar. Yo aquí lo que os recomiendo es que os cojáis vuestros cajetines y los convertáis en una familia. Vale, un detallito, hacemos una pequeña pausa. Para los que habéis entrado más tarde, por la razón que fuera, vais a tener el vídeo, ¿de acuerdo? Pues estoy contestando muchas veces la misma pregunta. Estamos grabando el vídeo, no sé cómo saldrá, lo veremos, pero en los próximos días os lo facilitaremos, os enviaremos un enlace, ¿de acuerdo? Paciencia y poco a poco, que esto, sobre todo la gente que lo veis por primera vez, es un poco complicado. Vale, me están comentando si existe algún comando o algo similar para repetir el comando anterior. ¿Vale? Si no recuerdo mal, en crear línea, es decir, si creamos una línea y queremos volver a crear otra vez la línea, si salimos de la herramienta con la tecla escape, si le dais al Enter, se volvería a activar el último comando que utilizasteis. ¿Vale? Aquí se trabaja mucho de la siguiente manera. Por ejemplo, os voy a narrar lo que está haciendo la mano izquierda que tengo en el teclado y la mano derecha, obviamente, en el ratón. ¿Vale? Entonces, crear línea, voy a crear una línea. ¿Vale? Entonces se activa la herramienta crear líneas, botón izquierdo del ratón, insertaría punto inicial, punto final, y ahora tecla escape, mano izquierda, para salir de el crear el elemento, es decir, de introducir el primer vértice para poder volver a introducir el segundo. ¿Por qué? Porque tengo activada aquí la herramienta cadena, tendría que haberla desactivado previamente, pero con la tecla escape puedo salir y volver a crear otra línea, tecla escape, otra línea. ¿Vale? Y si ya quiero salir de la herramienta crear líneas, tecla escape y ahora tecla escape otra vez. Entonces se desactiva la herramienta de crear líneas. ¿Vale? Los elementos que no necesito, lo voy a seleccionar y en tecla suprimir los eliminaríamos. A ver, otra cosita, porque eso me parece interesante. Nos está preguntando Rafael sobre una cronología de estos cursos que vamos a impartir gratuitos y prácticos. Entiendo que os tienen que informar a través de los colegios. Lo digo porque son muchísimos los cursos que vamos a hacer. Los nuestros siempre se llaman igual, taller de Revit. Y si no me equivoco, habrá uno hoy, otro el jueves y la semana que viene martes y jueves, en el mismo horario. Bueno, creo que son a las 9:30 en lugar de las 10. Pero lo tendréis en la documentación que os haya llegado. ¿De acuerdo? Sí que os recomiendo, si no os habéis apuntado ya, que os apuntéis al del jueves, porque me estaban preguntando también si se puede cargar un archivo de CAD en Revit para utilizarlo sobre ese archivo de CAD, por ejemplo, un cajetín que ya tengáis, y partir de ahí sí que se puede. De hecho, el jueves vamos a hacer un taller sobre cómo pasar un proyecto que está hecho en CAD a Revit. Entonces, si asistís ahí, pues vais a entender cómo funciona. ¿De acuerdo? Vale, vamos a continuar. Una vez tenemos esta estructura, vamos a agregar ciertos elementos. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, vamos a agregar el logotipo. ¿Vale? El logotipo lo vamos a insertar como imagen. Insertar. Fijaos que la pestaña insertar, como ha dicho mi compañero, te permite la opción de importar CAD. Entonces, vosotros podríais importar aquí vuestro cajetín en CAD. ¿Para qué? Para tener las referencias de los elementos línea. Alguno de vosotros podría estar soñando en importar el CAD y utilizar las líneas del CAD directamente, intentar de alguna manera descomponerlas y utilizar esas líneas de CAD como el cajetín. Eso no os lo recomiendo. Os recomiendo que la utilicéis como referencia de los vértices de los elementos y luego activéis o desactivéis ese elemento de CAD, pero ya está. Aquí en el caso, en lugar de importar CAD, lo que vamos a hacer es insertar una imagen.
El importar CAD sí que es cierto que tiene un procedimiento más de importación a la hora, es decir, un procedimiento más, que sería un cuadro o dos de diálogo más. ¿Por qué? Porque tienes que especificarle de ese CAD de qué manera quieres importarla, qué colores quieres utilizar para las líneas, qué capas quieres utilizar, qué escala quieres utilizar con respecto al archivo de CAD, qué capas quieres que se muestren cuando importes el archivo CAD. ¿Vale? Son configuraciones adicionales, pero no son muy complicadas. En este caso vamos a insertar una imagen y en el taller número 1 tenemos aquí una imagen con el logo de Einstein. ¿Vale? Fijaos qué imágenes que nos permiten importar, en este caso, ¿vale? Archivos los más comunes, ¿vale? Con extensión BMP, JPG, aquí estoy viendo PDFs también, png.tif. Vamos a utilizar este archivo JPG. De hecho, creo que los que mejor he visto funcionar, incluso, no sé si podría insertar un archivo SVG, que sería un archivo de imagen vectorial, que en teoría ese archivo no debería perder calidad de imagen, pero me suena a mí que en versiones anteriores, de hecho de la 2019 hacia abajo, el SVG no se comportaba muy bien a la hora de trazar luego los planos, sino que introducía algo de interferencias en cuanto al tema de calidad. Y creo que los que mejor se comportaban eran los archivos JPG. ¿Vale? De todas maneras, hacéis pruebas. Aquí voy a insertar esta imagen, la podéis insertar donde queráis. Revit, para los que están iniciando, trabaja mucho de la siguiente manera. Se inserta el elemento y luego ya se ajusta. A diferencia de otros programas donde tienes que insertar el elemento tal cual lo quieres ya, con esa opción final que tiene que tener el elemento o con esa configuración final que tiene que tener el elemento y luego ya nunca jamás lo puedes modificar. En Revit es completamente distinto. En Revit muchos elementos se introducen en ocasiones de forma aleatoria en una posición en el espacio y luego ya se ajustan tamaños, se ajustan posiciones a lo que tú estás buscando. ¿Vale? En este caso queremos el logotipo en esta zona. Vamos a darle este tamaño, por ejemplo. Ahí os podéis introducir el logotipo de vuestra empresa. Y ahora vamos a introducir, en este caso, el título que va a preceder a este texto de esta manera. Proyecto, 2 puntos. Entonces, para introducir un elemento texto, crear. Mucho ojo porque aquí hay dos elementos texto. Tenemos el texto de etiqueta y el texto. Como os he comentado antes, texto funciona como un texto estático y texto de etiqueta va a funcionar como un texto dinámico. ¿Vale? Es decir, esto va a capturar el valor de las variables, esto sería lo que le da esa función paramétrica y este texto va a ser el que se va a comportar como una constante. Siempre va a tener el mismo valor. Entonces, vamos a seleccionar texto para introducir aquí el valor de proyecto. Vale, proyecto, 2 puntos. Hacemos clic fuera y, ostras, ¿qué sucede? Que tiene el texto un tamaño de 8 milímetros. Entonces podemos seleccionar el texto, cambiarle el tamaño. Pero es que el siguiente que tengo es de 12 milímetros. ¿Cómo cambiamos esto? Editando el estilo de texto. Entonces selecciono este elemento, editar tipo. Y aquí vamos a crearnos un texto, por ejemplo, de tamaño, vamos a darle 3 milímetros. Vamos a hacerlo un pelín más pequeño que el que teníamos de ejemplo. Le damos aquí a duplicar, con lo cual se está creando una entrada nueva del tipo. 3 milímetros. Con minúsculas. Aceptar.
Y ahora tenemos aquí opciones para configurar características de este texto. Lo primero, el tamaño. ¿Por qué? Porque tiene que ser coherente lo que aquí especificamos en tamaño con la manera en la que hemos nombrado el nuevo tipo. No tiene sentido que aquí creemos un tipo, por ejemplo, 5 milímetros y aquí le demos un tamaño 8, ¿vale? O aquí 3 milímetros y aquí le demos un tamaño 8. Si os habéis equivocado en el nombre, le podéis dar aquí a cambiar nombre. Y yo, por ejemplo, para que sea más fácil leerlo, le voy a poner el espacio y aceptar. Y aquí le voy a poner 3 milímetros. Intro. Se actualizan las unidades. Vale, aquí podéis definir grosores de línea. Vale, si el fondo del texto va a ser opaco o transparente, en este caso lo voy a dejar opaco, y ese fondo opaco normalmente va a ser blanco. Aquí podéis configurar el color del texto. Desfase con respecto a la línea directriz o al borde. ¿Vale? En este caso está en 2,0320. Algún sentido tendrá cuando ponen esto por defecto. Si queréis podéis homogeneizar a números redondos, por ejemplo, 2 milímetros. El tipo de letra. Desde aquí podéis definir la tipografía. Hay ciertos despachos que a lo mejor tienen una tipografía característica porque es la tipografía de su imagen corporativa o la que utilizan en sus planos. La podéis buscar. Y si no tenéis tipografías, yo os recomiendo un repositorio gratuito a ver si podemos acceder aquí a la pantalla de Google. Un segundo. ¿Vale? Un repositorio gratuito que tenéis con Google Fonts. Google Fonts nos ofrece un repositorio de tipografías totalmente gratuitas. ¿Vale? Ahí buscáis, le echáis un vistazo y la tipografía que os interese. Por ejemplo, voy a seleccionar esta, Montserrat. Fijaos que esto tiene 18 estilos, creo que tenía distintos. Aquí podéis echar un vistazo a esa tipografía. ¿Vale? Información sobre los creadores, licencias disponibles. Aquí podéis también ver cómo quedaría en una combinación con otras tipografías, es decir, utilizando Montserrat. Por ejemplo, pues para títulos le podríamos especificar aquí en negrita, ¿vale? Y combinándola con otra tipografía para que vierais cómo queda la combinación de tipografías Montserrat con Open Sans. Es una previsualización. Y luego aquí se pueden seleccionar los distintos estilos. Seleccionaréis los estilos. Vamos a seleccionarlos, por ejemplo, todos. Aunque creo que de descargar familia directamente ya podéis seleccionar o descargaría toda la familia. ¿Vale? Aquí introduciríais estilos y descargaríais estilos en concretos que queréis de esta familia, por si no queréis tenerlos todos. Si no, descargamos la familia. ¿Vale? En este caso sería Montserrat, guardamos. Y aquí vamos a acceder al escritorio. Vamos a descomprimir para que veáis también qué es lo que nos proporciona esta familia. Aquí tenéis los 18 estilos que se utilizan en esa familia y previamente para que aparezcan aquí en Revit hay que instalarlo. ¿Vale? Entonces seleccionaríamos del primero al último, botón derecho, ¿vale? Instalar para todos los usuarios o instalar solo para este usuario. Le damos a instalar. En este caso yo, como ya la tengo instalada, lo que me pregunta es si la quiero reemplazar. Le voy a decir que no. Vale, entonces me instalaría
las fuentes que no tuviera instaladas y luego las tendría disponible en Revit. En ocasiones puede ocurrir que a lo mejor necesitéis reiniciar Revit, ¿vale? Entonces, si yo aquí quiero el tipo de letra Montserrat, en el buscador, lo tendríamos, ¿vale?, con los estilos de Montserrat. Vamos a coger el regular, que va a ser el estándar, tamaño de texto, y luego se puede seleccionar el formato que queremos darle, si le queremos en negrita, en cursiva o en subrayado. Interesante que cuando hagáis esto, si cambiáis el estilo, sería cambiar, por ejemplo, aquí el nombre, 3 milímetros, Montserrat. ¿Vale? Y si le agregáis negrita, pues le agregáis un guión negrita. Aceptamos y ahí tenemos ya la nueva etiqueta. ¿Veis? Esta etiqueta, quizá como es un elemento de etiqueta, a lo mejor le voy a poner negrita. Pues editamos el texto y en este caso este me lo voy a duplicar para crearme uno nuevo y en el nuevo ponerle que es un elemento que va a estar resaltado en negrita. ¿Vale? Entonces tengo el normal y el formato negrita. Aceptar y ahí tenemos ya el formato negrita. Vamos a ajustarlo. Por ejemplo, ahí. Vale, ¿por qué hago esto? ¿O por qué he reducido un poco el tamaño? Porque quiero que de alguna manera, cuando agreguemos aquí el nombre del proyecto, si el nombre del proyecto fuera muy largo, cuando llega al final del espacio que se ha predeterminado para la cadena de caracteres, lo que hace el software es agregar un salto de línea. Fijaos, voy a reducir y entonces agrega un salto de línea cuando ya no caben más letras en el espacio predeterminado para que quepa el texto. ¿Vale? Fijaos, ¿veis? Agrega un salto de línea. Con lo cual aquí le voy a dar espacio suficiente para que quepa no solo este elemento, sino que quepan por lo menos dos o tres líneas. Luego, cuando este elemento está posicionado ya o está creado en este espacio de trabajo, con las teclas del teclado, con las flechas del teclado, podéis moverlo a derecha, izquierda, arriba o abajo para reposicionarlo si lo queréis de una manera un pelín más precisa. En este caso lo voy a dejar así. Y ahora vamos a agregar el elemento que va a capturar la información. El elemento que va a capturar la información, volvemos a crear y le damos a texto de etiqueta. Texto de etiqueta. Fijaos que aquí tenéis ciertas características a nivel de formato, alineación, ¿vale? Alineación vertical y alineación horizontal. Seleccionamos el punto donde queremos insertar el texto de etiqueta y ahora se nos abre un cuadro de diálogo donde nos permite especificarle al programa qué información queremos capturar. En este caso, la información que vamos a capturar va a ser el nombre del proyecto. Entonces, vamos a buscar dentro de este listado el nombre de proyecto. Ahí lo tenemos. Nombre de proyecto, lo seleccionamos y lo incluimos en la parte derecha, que es el listado que nosotros vamos a utilizar. Nombre de proyecto. Entonces, una vez hemos hecho esto, lo que hace el software es coger la información almacenada en esta variable, el nombre de proyecto, y la trasladará en la posición que nosotros le especifiquemos aquí en la familia. Aquí aparecen también unas columnas con varios elementos. Espacios indica el número de espacios que va a ocupar este elemento, en este caso ocupa un espacio, ¿vale? Archivo de solo lectura, no se permite editar. Prefijo nos permitiría agregarle a la información que va a capturar un elemento o una cadena de texto constante, fija, como si fuera un texto fijo. Es decir, aquí perfectamente podríamos haber dicho también proyecto y espacio.
Y luego va a generar o va a trasladar el valor que haya en nuestro proyecto, ¿vale? En el editor de proyectos, el valor que haya especificado en nombre de proyecto. Lo trasladará aquí. Aquí le ha puesto un valor de muestra que se llama nombre de proyecto, pero podríamos poner cualquier otro valor de muestra para testear la familia y comprobar que se comporta correctamente. Por ejemplo, vamos a poner aislada o vivienda unifamiliar entre medianeras, que es más largo. Y luego también nos permitiría a este valor que se captura agregarle un sufijo. Es decir, que después de que capturara que se llame vivienda unifamiliar aislada, le podéis poner un guión, ¿vale? O incluso un espacio. El espacio cuenta como carácter, está catalogado como carácter, ¿vale? Con lo cual, si queréis agregar espacios a esas cadenas de caracteres, tendréis que indicarlo con un espacio. ¿Vale? De hecho, voy a ponerle aquí un sufijo para que veáis dónde se inserta el sufijo. Y aquí un prefijo para que veáis dónde se inserta el prefijo. ¿Vale? De hecho, le voy a poner prefijo, espacio, guión, espacio, y aquí le voy a poner un espacio, guión, espacio y sufijo. Aceptar, y ahí lo tenemos. ¿Vale? Vamos a guardar, ya que nos invita a ello. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es arrastrar desde este círculo azul para ajustar el tamaño que tiene que tener el elemento texto. Y ahora obviamente como estamos utilizando 8 milímetros, se sale de la zona que estamos prefijando, demasiado grande el texto, vamos a ajustarlo. ¿Vale? En este caso alguien se puede estar preguntando, pero si antes has configurado el tamaño de texto 3 milímetros, ¿por qué no te aparece ahora? Porque antes habíamos creado un tamaño de texto para el elemento texto. Y este elemento no es un elemento texto, este elemento es un elemento texto de etiqueta. Con lo cual hay que crear el tipo definido para texto de etiqueta. Le vamos a dar aquí a editar tipo, le vamos a dar a duplicar y vamos a crearnos uno nuevo de 3 milímetros. De hecho, le vamos a poner también la tipografía Montserrat. Aceptar. En lugar de Arial, vamos a configurar Montserrat de 3 milímetros. Este desfase se lo vamos a poner también en 2 y aceptar. Y esto era lo que yo quería comprobar, es decir, quería insertar un texto bastante largo para comprobar cómo se está visualizando ese texto dentro del espacio que yo le he dejado para proyecto. Luego lo podemos mover para alinear. Fijaos cómo aparece un elemento para poder alinear este cuadro de texto con este otro. ¿Vale? Entonces esto aparecería así, le agregaría un elemento prefijo, un espacio guión porque yo le he agregado y otro espacio dentro del valor para prefijo, capturaría el valor de vivienda unifamiliar entre medianeras, que sería el nombre que aquí aparece de muestra, luego en el proyecto se puede llamar de otra manera que intercambiará el valor de vivienda unifamiliar entre medianeras por el valor que haya en la variable nombre de proyecto, ¿vale? O en el parámetro nombre de proyecto. Luego lo veréis cuando lo testeemos. ¿Vale? Con esto podéis hacer pruebas introduciendo un nombre más largo para comprobar si te caben 2 o 3 líneas o cuántas líneas te caben. Yo entiendo que aquí cabría otra línea más sin problemas. ¿Vale? Con lo cual ahí tenemos espacio más que suficiente. Vale, entonces, una vez tenemos esto, vamos a hacer una prueba poco a poco para que veáis cómo está funcionando. Vamos a darle a guardar y vamos a cargar en proyecto. Y al cargar en proyecto, veis como tengo varios elementos. Es decir, en este caso, la familia y el proyecto 3 me permite elegir en qué proyecto quiero insertarlo. Si quiero insertarlo en los dos, en ninguno o en uno.
¿vale? En este caso me voy a ir otra vez al proyecto 3, que es el modelo. Fijaos cómo este especifica que es una familia, con la extensión RFA. El otro, que es un proyecto, no está especificando extensión. Entonces lo voy a cargar en el proyecto, le voy a sobreescribir la versión existente, aquí le voy a dar a cancelar y ahí lo tenéis, ¿vale? La manera en la que se ha trasladado. ¿Por qué se traslada esto así? Porque el nombre de proyecto no está configurado, entonces aparece el nombre de proyecto. Si venimos aquí a gestionar, información de proyecto y el nombre de proyecto, le ponemos aquí, por ejemplo, ahora nada, aceptamos. Esta es la manera en la que lo captura. Pero como podéis comprobar, siempre introducirá el elemento o la cadena de texto del prefijo y del sufijo, tal y como la hemos configurado. Si queremos que esto no aparezca, nos vamos a nuestro cajetín, seleccionamos el texto y tenemos que venir aquí a editar texto de etiqueta y le cambiamos o le eliminamos el valor dentro del prefijo y dentro de sufijo. Aceptar, ya lo tenemos. Volvemos a cargar en proyecto para actualizar información, sobreescribimos y ahí lo tienes, vivienda unifamiliar aislada. Vale, hay alguno de vosotros que me está preguntando de que no le aparece en proyecto el texto de etiqueta. ¿Vale? Si no aparece en proyecto el texto de etiqueta, pueden ocurrir dos cosas. Una es, primero, que no se haya actualizado desde la familia. Vamos a ir a esta familia. Desde esta familia, cargar en proyecto, ¿vale? Que no se haya actualizado. Cuando le damos aquí, que no nos aparezca el sobreescribir, etcétera, y no lo hayamos actualizado. Otra cosa que te puede estar ocurriendo si no te aparece el texto de aquí de etiqueta es que no tengas información dentro de gestionar, información de proyecto, y dentro del parámetro nombre de proyecto no tengas ningún valor. Si esto lo eliminamos, aceptar, se traslada con el valor vacío y entonces no aparece el texto de etiqueta. Entonces tenéis que cambiar aquí la información del texto de etiqueta. ¿Vale? Probad ahí una serie de caracteres, por ejemplo test, aceptar, y entonces estáis viendo cómo lo está trasladando. Y otra cosa que os puede estar sucediendo es que a la hora de probar en vuestro proyecto, en lugar de haber utilizado vuestro cajetín, estéis aquí utilizando otro cajetín. Entonces, si yo estoy aquí utilizando, por ejemplo, este cajetín, que es el cajetín vacío, ¿vale? Seleccionando el cajetín, puedo cambiar el tipo de cajetín que voy a utilizar. Lo mismo que si cambiaréis el tipo de muro o el tipo de puerta. ¿Veis? Entonces, aquí un A1 o un A4 vacío en formato vertical, un A3. Entonces, si no estáis utilizando vuestro cajetín, no vais a ver cómo se está trasladando la información. Eso también es importante. Así que comprobad esas tres cosas que las estáis realizando correctamente. Vale, me preguntan si podemos alinear el texto de forma que no sea, es decir, de una forma más automática. ¿Vale? En cuanto al texto, la herramienta alinear lo que pasa que no tiene referencias para poder alinear. ¿Vale? Si tengo este texto y quiero alinear con este otro, si utilizo la herramienta alinear, no puedo seleccionar referencias del texto. ¿Vale? Puedo seleccionar referencias de líneas, pero el texto no tiene referencias para poder alinearlo. ¿Vale? No puedo seleccionar el elemento para poder alinearlo. La única manera es moviéndolo, arrastrándolo, y con el forzado de cursor nos permitirá, ¿vale?, alinear el elemento texto. Vale, vamos a continuar introduciendo el siguiente bloque.
¿Vale? El siguiente bloque realmente es más de lo mismo. ¿Vale? Situación y propiedad o promotor. ¿Vale? En este caso, para aprovechar que ya hemos creado un texto, vamos a seleccionarlo y con esta herramienta copiar vamos a establecerle, por ejemplo, una copia múltiple. Y lo primero que nos pide la herramienta copiar es, vale, ¿quieres copiar este elemento? Perfecto. Seleccióname un punto de referencia desde donde quieres copiar ese elemento. Pues este punto. Y luego selecciona otro punto de referencia donde quieres posicionar este elemento teniendo en cuenta que has seleccionado ese punto de referencia. Pues aquí. Pues ahí tengo otro elemento. Como hemos seleccionado copia múltiple, nos permitirá volver a agregar otro elemento. Por ejemplo, el otro elemento lo vamos a insertar aquí. Tecla escape y escape para salir de la herramienta copiar. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar el valor de situación y propiedad o promotor. ¿Cómo se edita el texto? Simplemente os ponéis, seleccionáis el texto y luego hacéis un clic dentro de la cadena de texto. Entonces ya os permitirá editar el texto. ¿Vale? Entonces este es situación o ubicación, dos puntos. ¿Veis? En este caso la cadena de caracteres es más larga. Le vamos a dar o vamos a hacer un clic fuera para aceptar el texto que hemos introducido y ahora simplemente ajustamos el tamaño para que no haya un salto de línea. Y aquí en este caso tendremos el promotor, hemos dicho. ¿Vale? Entonces la idea es dejar aquí un espacio suficiente para agregar la ubicación. Yo creo que con esta línea es más que suficiente. Si quisierais agregar multilínea, pues dejad un par de líneas. ¿Vale? Ahora haremos una prueba. Y en proyecto debería ser exactamente lo mismo. Ahora haremos algunas pruebas para comprobar que entra todo en 2 líneas, por lo menos. ¿Vale? Clic encima y aquí vamos a poner en mayúsculas, puntos, hacemos clic fuera del espacio del texto y luego ajustamos. Vale, hay quien me comenta, que ya veo gente que es muy lista aquí y se van adelantando, ¿vale? Hay quien me comenta si, bueno, como lo veis en el chat, si en diferentes formatos, para 3, A2, A1, qué es lo que podríamos hacer. Eso lo vamos a ver prácticamente casi al final, ¿vale? Y sería lo que estáis comentando, sería crear otra familia, guardándolo como otra familia, por ejemplo, formato A1, A2, A3. Y aquí simplemente lo que haríamos sería cambiar la dimensión de este elemento, ¿vale? Incrementando este elemento, cambiando el margen e incrementando este elemento, teniendo este vértice como el punto de origen. ¿Vale? Luego lo veremos. Ubicación, entonces en ubicación vamos a crear otro texto de etiqueta o se puede copiar este texto y modificarlo, como vosotros consideréis. Es decir, podría crear otro texto de etiqueta, ubicarlo, por ejemplo, aquí, y en la ubicación establecerle, ¿vale? En este caso, vamos a ver qué es lo que podemos capturar. Dirección de proyecto. ¿Vale? Incluso esto lo podéis dejar con el valor de muestra, ¿eh? Simplemente es para hacer pruebas. Aceptamos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si no copiamos, tendremos que volver a seleccionar el texto, la tipología o el estilo de texto que habíamos preparado. Y ahí tendríamos la dirección del proyecto. En este caso voy a copiar este, copiar. Vamos a alinear con este. Y este para editarlo es distinto de este. ¿Vale? El texto estático, seleccionamos el texto y hacemos clic dentro del área del texto para poder editarlo.
Este es distinto, este se selecciona y tenéis que venir aquí a editar el texto. ¿Vale? Podéis venir aquí o aquí. Las propiedades, texto de etiqueta, editar. Y ahí en lugar de dirección de proyecto lo que tenéis que hacer es seleccionar el parámetro, quitarlo de la lista e introducir el nuevo parámetro. Y en promotor vamos a poner aquí nombre del cliente. Vale, siguiente característica. El título del plano, con lo cual me voy a copiar este, o mejor este, porque tengo una referencia. Voy a quitar aquí múltiple. ¿Vale? Este se llamaba plano. Y este lo mismo, vamos a copiar este. ¿Vale? Aquí vamos a dejar espacio para el número de plano. Editamos el texto de etiqueta, seleccionamos la línea, la eliminamos y aquí lo que queremos capturar es el título, no, el nombre del plano. Y aquí le podemos poner título del plano. Vale, y aquí tenía un número, que era el 88, por ejemplo. Vale, para que aquí aparezca el número de plano, que incluso para ser más específicos, podemos copiar esto. Vamos a ponerlo por aquí. Le vamos a dar otro estilo. Venimos a editar tipo. Vamos a duplicarlo. Y este, por ejemplo, vamos a darle 1,8 milímetros o 2 milímetros. Vale, yo no recomiendo texto menor de 2 milímetros. Ya empieza a resultar bastante difícil de leer por debajo de 2 milímetros. ¿Vale? Incluso yo creo que aquí esto lo vamos a renombrar, vamos a poner plano, número. ¿Vale? Vamos a darle este espacio, vamos a crear aquí una línea. ¿Vale? Esta línea está a 22, vamos a darle, por ejemplo, 20. Le vamos a recuperar de aquí. Ahí lo tenemos. Vale, incluso este lo podríamos hasta subir para recuperarle un poco de espacio. Y aquí vamos a insertar el valor de ese elemento. Crear texto de etiqueta. Y en este caso queremos capturar el número de plano. Número de plano. ¿Vale? Si utilizáis letras o números, ya dependerá de vosotros.
Yo, por ejemplo, estaba utilizando ahí un valor de muestra de 88. ¿Por qué? Porque 88 es el carácter numérico que más espacio ocupa. ¿Vale? Entonces, utilizamos ese valor de muestra para poder de alguna manera especificar el espacio mínimo que queremos utilizar. En caso de que tengáis espacio de sobra, no hay problema. Y, por ejemplo, le voy a poner incluso también una letra, por ejemplo, la A mayúscula, para el caso de que queramos diferenciar con letras y números. Esto simplemente es para asegurarme de que cabe el espacio definido para ello. Vale. También lo que vamos a hacer aquí es alineación horizontal en la parte derecha, porque así nos aseguraremos de que los elementos a nivel de carácter crecen de derecha hacia izquierda. Y la alineación vertical aquí me dará un poco igual, pero la voy a distribuir en medio. Vale, muy interesante también que tienen los textos esta característica de mantener legible, lo cual me permite que si en algún momento se rotara la vista por alguna particularidad, ¿vale? Siempre se mantendría legible. Veis que el texto nunca aparece boca abajo. Por mucho que rotamos, el texto siempre aparece de manera legible. ¿Vale? Si lo desmarcamos, cuando rotamos, permitiría que el texto estuviera boca abajo. ¿Vale? Es una característica muy interesante. Y aquí vamos a ver si con este tamaño entra. Veo que no. ¿Vale? Vamos a cambiarle el tamaño. Vamos a crearnos un estilo. Por ejemplo, de 8 yo creo que lo podríamos dejar en 5. ¿Vale? Ajustamos tamaño. Mira, incluso yo creo que un pelín más le podríamos dar. Vamos a duplicar y vamos a crearnos el de 6. Esto lo subimos hacia arriba porque tiene la parte opaca del texto. ¿Vale? Esta zona, aunque se sobresalga un poco, como tiene los márgenes a izquierda y derecha, no pasaría nada. Con las flechas del teclado vamos a reposicionarlo. ¿Vale? Ahí veis cómo se comporta la parte opaca. Con lo cual, si queremos ganarle espacio, porque incluso quisiéramos incrementar el tamaño del texto y demás, podríamos configurarlo incluso editando esto y cambiarle el fondo opaco a un fondo transparente. ¿Veis? Ahora ya no estaría interfiriendo ese fondo. ¿Vale? Y ahí podríamos ubicar el número de plano. Vale, vamos a guardar. Vamos a hacer una prueba en proyecto. Sobre escribir versión existente. Y ahí está trasladando la información. Vale, ¿qué nos faltaría aquí? Capturar, en este caso, en este diseño estamos capturando la escala, el número de expediente o el número de proyecto y la fecha. ¿Cómo se hace eso? Pues muy sencillo. Vamos a coger otro texto de etiqueta. Bueno, vamos a copiar primero. Vamos a llevarlo aquí. Y este obviamente sí que va a ser bastante pequeño. Vamos a editarlo. Vamos a crearle aquí un estilo, como hemos hecho antes, de 1,8, por ejemplo. Muy importante que la información sea consistente. En eso incido mucho.
porque eso sí que generaría un error. Si aquí ponemos el tipo 1,8 y luego aquí está configurado, por ejemplo, el tipo 3 milímetros, yo me confío en que estoy seleccionando el 1,8. ¿De acuerdo? Es decir, yo no me cuestiono en ningún momento que esto esté mal configurado. Entonces, cuando lo estéis configurando, que sea consistente. Vale, entonces, aquí habíamos dicho que íbamos a introducir la escala. Darle un pelín de espacio. O incluso vamos a alinear con esto. Y aquí en el texto de etiqueta vamos a seleccionar esta fila y aquí vamos a introducir escala. Y aquí en el prefijo incluso le podríamos poner la E, dos puntos, y aquí un valor de muestra que puede ser 1000, por ejemplo. Aceptamos y ahí lo tendríamos. Ahí vamos a introducirle un espacio después de los puntos. Espacio, aceptar, ahí lo tenemos. El problema de esto es lo siguiente. ¿Por qué he utilizado yo aquí un texto estático y no he utilizado una etiqueta? Porque yo perfectamente, fijaos, podría haber hecho esto. ¿Vale? Tener aquí un texto de etiqueta y aquí ponerle proyecto. Punto y espacio. ¿Vale? Esto podría haberlo hecho perfectamente. Lo que pasa que al hacer esto, todo el texto que está dentro de la misma etiqueta pertenece a este estilo. Y entonces yo no puedo combinar estilos. Si luego quiero esto que sea en formato negrita y esto en el formato estándar, no puedo utilizar todo el mismo elemento. Es decir, distintos estilos en el mismo elemento no se pueden utilizar, con lo cual tengo que separarlo. Por eso en este caso están separados. Aquí se puede hacer eso o introducir, si queremos que todo sea el mismo estilo, yo antes que la E dos puntos, para que no dé pie a confusiones, se le pone directamente que es la escala, aceptar, ¿vale? Y ahí está especificada. Y si lo queréis en negrita, pues tenéis que venir aquí, a este formato, a copiar el texto estático y agregar dos elementos. Vale, y en este caso vamos a ajustar, por ejemplo, hasta aquí. ¿Vale? Vamos a copiar este. Aquí nos queríamos llevar la fecha. Editamos. De aquí cogemos la fecha de emisión del plano, por ejemplo. Vale, aquí simplemente habrá un valor de muestra, pues abril 2020. Aquí vamos a utilizar una alineación a la derecha para asegurarnos de que esté alineado en la parte derecha. Alineación horizontal, derecha. Y aquí vamos a alinear a esta zona. Y en la parte central, ahí aparecerá el número de expediente. Vale, entonces copiaremos. Editamos. Y en este caso el número de expediente coincidiría con el número de proyecto. Vale, y aquí vamos a poner un valor representativo, por ejemplo, expediente 01/2020, por ejemplo. Y en este caso el número de expediente lo vamos a poner con alineación en el centro, para que crezca tanto a izquierda como a derecha. Y luego, si lo queréis posicionar en el centro, tenéis que buscaros esa posición, ¿vale? Que de alguna manera sería el centro entre esta línea y esta línea, más o menos. ¿Vale? Ahí lo tendríamos. Estas líneas auxiliares las eliminaríamos. ¿Vale? Guardamos nuestra familia y la cargamos en proyecto, sobreescribimos en el proyecto.
¿vale? Ahí lo tendríamos. Lo que os comentaba antes, para modificar el proyecto, ya lo hemos visto, la ubicación, desde gestionar, información del proyecto. La ubicación no sé si la está cogiendo desde aquí, entiendo que sí. Por ejemplo, San Félix número 43, tercero. Aceptar, aceptar. ¿Vale? La está cogiendo desde ahí. No confundir con esta ubicación, ¿vale? Donde podéis geoposicionar el proyecto y lo cual deriva en datos climáticos, etc. El promotor, medíamos aquí, información del proyecto, nombre del cliente. Vamos a poner este, por ejemplo. Y el plano, ¿de dónde captura la información? El plano captura la información de aquí. Es decir, está capturando el A, que es el número, A101 y sin nombre. Puedo, botón derecho, cambiar nombre y aquí ponerle, por ejemplo, que este es el plano 01 y este va a ser, por ejemplo, emplazamiento. Aceptar. Vale, aquí hay un problema que está trasladando este texto. Vamos a corregirlo. El texto lo seleccionamos, suprimir. Vale, volvemos a guardar, cargar en proyecto. Cargamos en proyecto, sobreescribimos, desapareció el texto. Y ahora esta información de la escala, el número de proyecto también lo tenemos aquí. Número de proyecto. ¿Vale? Por ejemplo, hemos dicho que era el 01-2020, por ejemplo. ¿Vale? Con eso actualizaremos nombre del proyecto. La fecha, tenemos que seleccionar la lámina porque es un parámetro de ejemplar de la propia lámina. Y ahí tiene la fecha de emisión de plano. ¿Vale? Mucho cuidado porque había por ahí también una fecha que era de emisión de proyecto. Y aquí lo único que hace es capturar la cadena de texto que tiene aquí incluida. ¿Vale? Si aquí yo pusiera, a ver, texto de prueba, ¿vale? Ahí se incluiría texto de prueba. Si le ponemos una fecha, pues podéis poner la fecha 04-2020. Aplicar. O el día en concreto. ¿Vale? Incluso hay parámetros que incluso te captura hasta la hora y el segundo en el que se imprimió el plano. Se podría utilizar. ¿Vale? Por defecto, mucho cuidado porque utiliza el formato de hora anglosajón o americano, donde tenemos el mes, el día y el año. ¿Vale? Y en ocasiones, pues a nosotros lo indicamos de manera diferente. ¿Vale? Normalmente el día, el mes y el año. 18 del 4 del 2020. ¿Vale? O le ponéis la cadena de texto. Y la escala, hasta que vosotros no trasladáis una vista en planta, es decir, una vista, da igual que sea en planta, en sección o lo que sea, que tenga indicada una escala y tenga ese valor para la escala, hasta que no lo indiquéis. Por ejemplo, vamos a coger el de planimetría general, y aquí estamos en un plano de emplazamiento, lo ubicamos por aquí, entonces ahí aparecerá la escala, 1:200. Mucho ojo porque cuando estéis incluyendo dos vistas que tienen distinta escala, ocurre lo siguiente. Vamos a trasladar aquí la escala de 1:200 de planimetría general y la del nivel 1, que creo que está a escala 1:100. Por ejemplo, vamos a trasladarla por aquí también. ¿Vale? Entonces, en la escala, vamos a mover esto para que no moleste, lo que muestra el programa es cómo se indica. Y el cómo se indica es porque estamos mezclando dos escalas en la misma lámina.
Entonces, aquí no puede capturar un valor homogéneo de la escala. Si esta vista, nivel 1, yo entro, la cambio también a 1.200, que estará en la misma escala que planimetría general, que está a 1.200, cuando volvamos a ese plano de emplazamiento, como todas las vistas están a escala 1.200, sí que puede especificar un factor homogéneo de escala, porque son la misma escala, es el mismo valor del parámetro. Cuando son distintos valores, te pondrá cómo se indica. Y el cómo se indica es porque las vistas, la vista, o mejor dicho, la ventana gráfica que representa la vista, por defecto lleva adjunto un título de vista, que como habéis visto antes lo podría activar o desactivar, ¿vale? Al principio. Ese título de vista, cuando se hace una composición con varias vistas, viene muy bien para indicar en el título de vista el título del elemento que está representando y la escala del elemento. Y luego aquí tienen una serie de valores para que a lo largo de los distintos planos tengan trazabilidad para referenciarte pues al número de elemento, ¿vale? El elemento número 1 ubicado en el plano 0,1. ¿Vale? Entonces, si vosotros vais a esta vista seguramente tendrá un parámetro. Si nos vamos a planimetría general, tendrá un parámetro donde indica ese número 1. ¿Vale? Número de detalle, el 1. Si aquí le ponéis el 5, ahí tenéis el 5. ¿Vale? Trasladado. Eso es para darle trazabilidad a la lectura de los planos. Entonces, aquí como mucho a lo mejor cambiaría el tema de la escala, le pondría un poco más de recorrido al texto. Vamos a cambiárselo para que por lo menos entrara el tal como se indica. ¿Vale? Cambiamos, por ejemplo, esta escala a 1,100 y por lo menos ahora vemos que la escala muestra cómo se indica. Vale, aquí me pregunta de dónde coge el número de proyecto. Pues vendríamos a información de proyecto, ¿vale? Y número de proyecto. Seguramente tendréis que estar trasteando de alguna manera entre el nombre del plano que está aquí indicado o seleccionando la lámina, la familia nuestra. Ahí también tenéis el nombre del plano, el número del plano, ¿veis? Y otros parámetros adicionales como la fecha de emisión, ¿veis? El autor de este elemento, comprobado por, diseñado por, es decir, hay más parámetros que están disponibles todos en el editor de familias, ¿vale? En este de aquí, ¿vale? Cuando vosotros accedéis al listado de parámetros. Vale, vamos a guardar esta familia y luego lo que me comentabais. ¿Qué puedo hacer para cambiar, digamos, o crear otros formatos? En este caso hemos creado el A3, pero imaginaos que quiero un A4 o que quiero otro elemento, ¿vale? Por ejemplo, voy a hacer el A4. Lo primero que tendríamos que hacer es archivo, guardar como. Aseguraros de que habéis guardado esta familia. Sí que es cierto que en la nomenclatura yo le puse cajetina 3, pero lo lógico sería diferenciar también si es en formato horizontal o vertical. Entonces, voy a crear un cajetín A4 en formato vertical, por ejemplo. Vertical. Guardamos. ¿Vale? Entonces, el formato vertical del A4 tiene 210 de ancho y 297 de alto. ¿Cómo se modifica eso? Primero, estas líneas de corte realmente casi que no las vamos ni a necesitar, pero vendrán bien quizá para alinear estos elementos. Se puede hacer varias cosas. O vais directamente a la modificación de este elemento, lo movéis, lo alineáis, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podríamos alinear el margen con este elemento de aquí, al revés, ¿vale? Primero la referencia
y luego el elemento que queréis alinear. Y luego trasladamos o le ponemos este margen, habíamos dicho, en 25 milímetros. Eso sería una opción. Luego, otra opción es, podemos restringir este margen acotándolo, bloqueándolo, y ahora lo movemos. ¿Vale? Con alinear lo movemos a esta línea y queremos alinear este margen. Y ya la línea esta, obviamente ya no tiene mucho sentido, la marca. Y ahí lo tendríamos. Guardamos, porque ahora guardamos dentro de cajetín A4 vertical, guardamos y lo podríamos incluso guardar en proyecto 3. Como la entrada de cajetín A4 vertical no la tenemos en nuestro proyecto, nos aparecerá el aviso de que no se puede crear, pero lo ha incorporado en el proyecto. No aparecerá el cuadro de diálogo de sobreescribir, ¿de acuerdo? Y no aparecerá porque previamente no estaba cargado en el proyecto. Entonces esa entrada no existe. Pero sí que podemos venir aquí, por ejemplo, el emplazamiento. Vamos a quitar una de las vistas. Seleccionamos nuestro cajetín y aquí lo tendríamos disponible. Cajetín A4 vertical. Ahí lo tenemos. Tan sencillo como eso. Luego reposicionamos el cajetín o reposicionamos vistas. Y listo. ¿Vale? Esta, por ejemplo, pues tiene también el título. El título lo podéis mover, aunque yo os recomiendo que os agreguéis una nueva, editáis una nueva. Título de vista. Y mostrar título, no. Aceptar, ya está. ¿Vale? Y luego esta, como mucho, pues ya es tema de composición de planos. ¿Vale? Esta ya entraríamos en la vista, ajustaríamos. ¿Vale? Ajustaríamos aquí, mostrar la región de recorte. Ajustaríamos aquí la región de recorte para que no se saliera. Ocultaríamos esa región de recorte y luego desactivaríamos la vista. Y entonces ahora ya todo lo que entrara en el modelo, ¿vale?, se visualizaría dentro de esa región. ¿Vale? Luego, lo interesante de esto es que aquí tendréis un listado disponible de todos esos cajetines. ¿Vale? Por ejemplo, el A3, ¿vale?, el A4. Y realmente es que en verdad solo vais a gastar tiempo creando el primer cajetín. Luego el resto simplemente es cargar la familia. Y luego, por supuesto, ya dejo a vuestro criterio la manera en la que diseñéis esos cajetines, ¿vale? Pues habrá cajetines más vistosos, menos vistosos. He intentado simplificarlo dentro de la medida de lo posible, ¿vale? Pero, por supuesto, pueden haber cajetines muchísimo más sofisticados que el que os estoy presentando. ¿Vale? Si por alguna razón habéis cerrado el editor de familias, mirad, voy a cerrar aquí las ventanas inactivas. Aquí teníamos el modelo de ejemplo. Aquí tenemos el proyecto y aquí el editor de familias. Entonces, si cerráis el editor de familias, por alguna circunstancia, lo primero que os invitará es a guardar el proyecto, ¿vale?, si no lo habéis guardado previamente. Pero si por alguna razón estáis en un proyecto y necesitáis editar un elemento, siempre y cuando sea una familia de componente, podéis seleccionar el cuadro de rotulación y editar la familia y hacerle la edición que vosotros consideréis oportuna a esa familia. Por ejemplo, imaginad que yo ahora el margen no lo quiero de 25, lo quiero, por ejemplo,
Vale, esto es porque está bloqueado. Quiero un margen de 10. Lo muevo a 10. Vale, obviamente debería desplazar ciertos elementos. Podríamos coger aquí estos elementos y deberíamos desplazarlos para que la alineación tuviera sentido. Sí. Cargamos en proyecto y entonces sobreescribiríamos, ¿vale? Y modificaríamos. Vale, hay quien me comenta. A ver, nos ha dicho una cosa importante, que es que crear un plano nuevo en planos de planta para llevar a planos, porque ahí se configuran los elementos. Cierto, aunque eso se sale de alguna manera dentro del ámbito ya de este taller, ¿vale? Que eso ya vendría con el tema de creación de vistas, configuración de vistas, etcétera. Pero es cierto lo que comenta aquí un compañero vuestro, que en Revit no está permitido, por ejemplo, lo siguiente. Salvo que sea una vista dependiente, ¿eh? Mucho cuidado. Me creo, por ejemplo, aquí otro plano y esta vista, planimetría general, que ya estaba en emplazamientos, si intento llevármela aquí, me dará un error. ¿Por qué? Porque te tienes que duplicar la vista, preparártela. La misma vista no puede estar ubicada en dos planos iguales, salvo que sea una vista como dependiente, ¿vale? Que tiene otro funcionamiento distinto. Pero aquí tendríamos que duplicar y entonces esta copia 1 y así que no la podríamos llevar aquí, ¿vale? Y nos dejaría insertarla. Vale, lo que vamos a hacer es dejar un espacio para las dudas, intentaremos contestar en la medida de lo posible. Ya estamos fuera de hora, son 12:15, teníamos reservado hasta las 12, pero bueno, vamos a permitir 5 minutos de dudas y aclarando esas dudas ya daremos por finalizado este taller. No lo hemos dicho, pero bueno, el que quiera resolver alguna duda acerca del taller tiene nuestra información, ¿vale? En la página web www.einstein.com. Allí puede acceder a redes sociales, puede acceder a través del formulario y enviarnos las dudas. ¿Vale? Venís aquí a contacto y ahí tenéis un formulario de contacto y nos enviáis la duda que tengáis respecto al taller. Vale, es cierto que me gustaría contestar todas las dudas, pero muchas de esas dudas ya se salen del ámbito de aplicación de este taller, ¿vale? Porque muchos de vosotros ya me estáis preguntando cosas acerca del tema de la impresión, ¿vale? Cómo ajustarlo para que quede perfecto a la hora de imprimir. Intentaremos hacer más talleres de este tipo, talleres prácticos y talleres que se concentren en la explicación de una cosa muy particular y una cosa muy específica. Vale. Me vais a dejar hablar a mí 5 minutos porque estoy harto ya de escribir, ¿vale? Que sois mucha gente y estáis haciendo muchas preguntas. A ver, primero, la respuesta general a todo el mundo de las preguntas que más me habéis hecho y me estáis haciendo. Los cajetines que estamos haciendo aquí, la familia de cajetín que hemos hecho aquí, sí, se puede utilizar en todos los proyectos que queramos. De hecho, la idea, como he dicho al principio, es crear cajetines para nuestro despacho con nuestros estándares, con lo que queramos, y luego utilizarlo en todos los proyectos que queramos, ¿vale? Se pueden intercambiar directamente, se pueden cargar el archivo de la propia familia o llevar de un proyecto a otro. Eso se puede hacer, ¿vale? No vamos a entrar a explicar cómo, pero se puede hacer. Luego,
Otra duda muy importante también me han preguntado es, ¿se pueden incluir en los cajetines colores en los textos y en las líneas? Sí. Simplemente hay que editar lo que estábamos haciendo antes, editando el texto, cambiando la fuente. Ahí también podemos cambiar el color. Y luego los tipos de líneas. ¿Vale? Todo esto viene un poco a lo que estaba diciendo el compañero. Esto estamos intentando hacer una serie de talleres gratuitos para explicaros, como he dicho antes, trucos, cosas puntuales, elementos que no se suelen explicar demasiado, pero claro, todo el trasfondo que hay detrás no podemos explicarlo en este taller. Por ejemplo, esto que estaba hablando de tema de colores, lo que decía él de impresión, encajar planos, preparar vistas, hacer vistas dependientes, etcétera, 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 etcétera. Todo eso es el contenido de nuestro curso 2. ¿De acuerdo? Nosotros a lo largo del año hacemos cursos de Revit que naturalmente no son gratuitos, ¿vale? Pero ahí sí que es un curso de 20 horas donde explicamos todo. Entonces, pues, un poquito estamos intentando sacar aquí lo que buenamente podemos. ¿De acuerdo? Vale, ¿alguna pregunta, duda más? Si no, os recuerdo que si queréis, si os ha gustado y os interesa continuar aprendiendo cosas, el jueves por la mañana tendremos el siguiente taller, ¿vale? Os tiene que llegar la información de vuestros colegios. Si os interesa, pues aquí estamos. Bien, perfecto. Pues bueno, vamos a dar por clausurado ya este taller y nos vemos en siguientes talleres. Un saludo a todos.